¿Qué tal, chicos? ¿Listos para el siguiente bloque? Para el siguiente bloque estamos ahora en el bloque de lite, ¿no es cierto? En el bloque de literatura. Literatura. A ver, vamos a... ¿Dónde están las chicas? Las Camilas, ¿desaparecieron? Vamos a ver. Ya. Estamos en literatura, nos corresponde ahora literatura de la emancipación, ¿no? Literatura de la emancipación. Ustedes saben muy bien, pues, que en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, 1789, se dio un hecho importante en el contexto internacional. ¿Qué se dio de importante o de trascendental a nivel internacional en el año 1789? ¿Qué pasó? A ver. Fue un hecho que prácticamente marca un hito importante en todos los países que hasta ese momento eran, pues, de repente maniatados, dominados, subyugados por otros emporios grandes. ¿Qué se dio en el año 1789? Nada. Se dio la re bo la Revolución Francesa. Claro, 1789 la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Ya prácticamente a partir del año 1770, 75, los pueblos comenzaron ya a buscar su independencia, ya estaban hartos del yugo. Por ejemplo, en África, gran parte de los países eran colonias francesas. Aquí en América, gran parte eran de las colonias de España y también de Portugal, de Inglaterra. Entonces los países ya querían una liberación, ya, ¿no? Prácticamente querían su independencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de literatura de la emancipación, nos estamos refiriendo a la etapa en la que el Perú, ¿qué cosa? Empieza a luchar por sus ideas de qué? Por sus ideas de independencia, ¿no es cierto? Por sus ideas de independencia. Por eso se llama emancipación. Emancipación, jóvenes, quiere decir independencia, ¿ya? A eso vamos. Significa independencia. Por eso muchas veces decimos, ¿y tú cuándo piensas emanciparte de tus padres? ¿No es cierto? ¿Qué te están dando a conocer cuando dicen cuándo piensas emanciparte de tus padres? Te están dando a conocer que cuándo te vas a liberar, ¿no es cierto? Cuándo te vas a liberar, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué más tenemos lo siguiente acá, no? ¿Se inicia en qué año, chicos? ¿En qué año se inicia la literatura de la emancipación en el Perú, cronológicamente hablando? Se inicia en 1780, con la rebelión de quién? De Túpac Amaru II, ¿no es cierto? Con la rebelión de Túpac Amaru II. A ver, cultura general. ¿Cuál era el verdadero nombre de Túpac Amaru II? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el verdadero nombre de Túpac Amaru II? Ya. ¿Juan Gabriel? Juan Gabriel, José Gabriel. Ya está, ¿no? Juan Gabriel, ya está, ¿no? Juan Gabriel no, pero está cantando querida, ¿no? Por otra. ¿Ya ves? Ahí está, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Gabriel Condorcanqui, ya, listo, muy bien. Él fue el que se rebeló en 1780 y desde ahí se considera la etapa de la emancipación en el Perú. Movimientos libertarios de Simón Bolívar y San Martín fue otro estímulo para iniciar esta etapa. ¿Qué más? Se va a fundar la Sociedad Amantes del País, ¿no es cierto? Un grupo, un movimiento, donde ahí se tejían las ideas de cómo podemos buscar nuestra independencia. O sea, era un grupo conformado por intelectuales, donde ellos planteaban una solución para que el Perú ya sea libre. También se va a crear, ¿qué cosa? El mercurio peruano. A ver, ¿quién me dice qué era el mercurio peruano? ¿Qué era el mercurio peruano? ¿Qué era, chicos? Cultura, cultura general, bastante cultura, vamos, vamos. Televisión, era una serie en Netflix, ¿no es cierto? Era un periódico, era una revista, era un colegio, un hospital, una universidad. ¿Qué era el mercurio peruano? Era un periódico.
el primer periódico del Perú formalmente. ¿Te das cuenta? No es el Comercio, como mucha gente dice, el periódico más antiguo es el Comercio. Bueno, el actualmente vigente, más antiguo es el Comercio. Pero el Comercio no fue el primer periódico, fue el Mercurio peruano. ¿Ya? El Mercurio peruano. Todo esto se dio en esos años de 1780. Características. Se cultivó la poesía, ¿no es cierto? De preferencia la poesía, también el periodismo, también el ensayo y la oratoria. Ahí está. La literatura fue ideológica de estilo neoclásico en literatura. Autores, no hay mucho que destacar, pero te mencionaré lo siguiente. En autores tenemos acá a Juan Pablo Vizcarri Guzmán, alias el Paolo Rossi, obra Carta dirigida a los españoles americanos. El otro escritor fue José Joaquín Olmedo, con su obra La Victoria de Junín, aunque Joaquín Olmedo nació en lo que hoy en día vendría a ser Ecuador. Por eso que a él en el Perú no lo estudiamos, mayormente pertenece a la literatura ecuatoriana, porque él nació, si no me equivoco, en Guayaquil. Así es, Joaquín Olmedo. Pero, como pertenecía ese tiempo, partecita al Perú, ahí estaba él, implicado. Arriba, José Baquíjano y Carrillo, con su obra Elogio al Virrey Jáuregui. Ya está. Y luego tenemos al más importante de este grupo, al más reconocido y quizás a la leyenda viviente del amor hecho persona. ¿Quién era? Es el caso de Mariano Melgar. A ver, ¿qué sabemos de Mariano Melgar? Porque este tema ya lo toqué con los jóvenes del Piaget, con los jóvenes de Santa María. A ver, ¿qué recordamos? ¿Quién era Mariano Melgar? ¿En qué parte del Perú nació? ¿Por qué se caracterizó Mariano Melgar? Respuestas. Nació en Arequipa, muy bien, ¿no? 1780, aunque otros dicen que en 1781. Así es, no hay una precisión exacta si fue 80 o 81, pero bueno, está por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de Mariano Melgar? Precursor, perfecto, precursor. Ya. Entonces tenemos dos cosas claras. Precursor, poeta. Bueno, jóvenes, Mariano Melgar, yo les puedo decir lo siguiente. Mariano Melgar, chicos, jóvenes, señoritas, él en su vida tuvo dos amores. Uno fue un amor inocente de niño, ¿no? De puber, 11, 12 años, que se llamaba Melisa. Melisa, ¿no es cierto? O sea, un amor inocente y trascendente, porque a los 11 años puedes tú no decir, pues, el amor de mi vida, con ella me casaré, tendré familia. No, ¿no es cierto? Imposible. Ya. Pero la que sí fue letal para él y fue un amor totalmente terrible, terrible, fue Silvia, cuyo verdadero nombre fue, porque ella no se llamaba Silvia, él de cariño le puso Silvia. Ella se llamaba María de los Santos Corrales, ¿no es cierto? María de los Santos. Y díganme ustedes de qué parte del Perú sería ella. O sea, Melgar desde Arequipa va a viajar a Huancayo para conocerla. Ya, perfecto. Huánuco, a su más lejos todavía. Están confundiendo ustedes con Amarilis, creo que era huanuqueña, no confundan, ¿ah? Ya. María de los Santos Corrales, alias Silvia, era de Arequipa. Arequipa, igualito que él, arequipeña, ¿no? Arequipeña. Y él, ¿cómo ese, oiga, cómo es el amor, no? Tú nunca sabes dónde vas a conocer al amor de tu vida. Así es. ¿Dónde la conoció Mariano Melgar a Silvia? Él la conoció cuando estaba barriendo la vereda que daba a la parte posterior de su vivienda, allá en Arequipa. O sea, imagínate tú, agarras tu escoba, señorita, no para volar, sino para barrer, ¿ya? Y está barriendo, barriendo, barriendo y pasa una mujer chiquilla de 17 años, totalmente pues bella, ¿no? Incauta. Y Mariano Melgar quedó prendido de esa jovencita. Quedó prendido de tal manera que dijo, ella es el amor de mi vida. Se enamoró así bárbaramente. Con el tiempo se hacen amigos, esa amistad se convierte en relación y los dos se vuelven pareja, enamorados. Increíble, ¿no?
Mariano Melgar prendidamente enamorado de Silvia. Enamorado de Silvia. Ya está, así como el koala con ella, ¿no? Enamorados. ¿Qué más? La jovencita era una chica, ¿qué les puedo decir? Una palabra que reemplace a materialista. Era una señorita más, ¿qué les puedo decir? Más centrada en las cosas que son reales. Quiere decir que ella no era tan romántica como lo era Mariano Melgar. Y Mariano Melgar era un chico muy inteligente, muy preparado, paraba con curas, con sacerdotes que venían de Europa. Y Mariano Melgar desde niño aprendió pues latín, aprendió hebreo, aprendió el quechua, era un hombre políglota, ¿no? Sin estar en universidad sabía bastante. Entonces la chica le dijo, yo quiero que tú me ofrezcas algo a futuro. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿De qué vamos a vivir? Si tú no tienes trabajo, no tienes profesión. Entonces Mariano Melgar, que en un inicio no había estudiado universidad porque Mariano Melgar quería ser sacerdote. Ese era su sueño de él. Pero por culpa de Silvia dejó de querer ser sacerdote. Así es. Entonces él le hace una promesa a Silvia. ¿Qué le dice? Me voy a ir a la capital. Voy a estudiar en la Universidad San Marcos. Ya lo tengo decidido. Me voy a estudiar a la San Marcos. Voy a estudiar literatura y derecho. Porque antiguamente tú podías seleccionar dos carreras a la par. Obviamente carreras afines, pues, ¿no? Así es. Entonces se despide de ella diciéndole, cuando vuelva nos casaremos. Nos mantendremos en la comunicación con nuestras cartas. Te voy a escribir cartas, espero que tú me contestes. Y así fue. Mariano Melgar se vino a estudiar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese tiempo no había examen de admisión, simplemente era una evaluación simple, sencilla. Lo riguroso venía adentro. Adentro, si tú no te mantenías con buen puntaje, te sacaban. Entonces, era como decir, fácil era entrar, difícil era mantenerse, ¿no? Esa era la premisa que manejaba la San Marcos entre esos siglos mencionados. Bien, entonces Mariano Melgar se viene a estudiar dos carreras, les dije. ¿Cuáles eran esas dos carreras? A ver si estás a tanto conmigo. ¿Cuáles son esas dos carreras que se viene a estudiar? ¿Cuáles? Literatura y Derecho, ya. El resto están ahí. Se han ido ya, creo, ¿no? Bien, entonces, dos carreras, muy buenas notas y demás, ¿cierto? Pasó un año, buen puntaje, segundo año, buen puntaje. Los 3 años ya empezó a hacer sus prácticas, Mariano Melgar. Prácticas preprofesionales, tanto de profesor de literatura como abogado. Y al cuarto año ya pues culmina con buen puntaje, ya incluso tenía un lugar para trabajo y demás. ¿Cuál fue su idea de él? ¿Con qué promesa él vino a Lima? ¿Qué promesa le dijo a Silvia antes de hacer el viaje? ¿Qué promesa le hizo Mariano Melgar a Silvia? ¿Cuál fue la promesa? Le dijo, el día que vuelva, ¿qué más? El día que vuelva, nos casaremos. Nos casaremos. Y dicho sea de paso, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, el día que retorne nos casaremos, le dice, nos casaremos. Jóvenes, ¿qué pasó? Mariano Melgar regresa a Arequipa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vuelve a Arequipa o no vuelve a Arequipa, Mariano, después de 4 años aproximadamente? ¿Qué dicen? Sí vuelve, ¿no? Perfecto, sí vuelve. Y encuentra una triste y cruda verdad, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Cuál era la verdad triste que encontró Mariano Melgar en su llegada a Arequipa? ¿Cuál fue? A ver, quiero escuchar a las señoritas, a las chicas, por favor. Quiero escuchar a Camila, quiero escuchar a Jennifer, Leonela, quiero escuchar a Nayeli y a Milé. ¿Qué le pasó a Mariano Melgar al retornar a Arequipa? ¿Qué le pasó? ¿Nada? Hola. Ya. ¿Qué le pasó, jóvenes? A ver, los varones que recuerdan la clase. ¿Qué le pasó a Mariano Melgar? Se encontró con que Silvia ya estaba
casada, ¿no es cierto? Estaba casada, estaba gestante, ¿no? Entonces él estaba ¿con qué estaba él? Con su anillo, ¿no es cierto? Anillo de compromiso. Ahí está, con su anillo. Todo listo para la boda. Todo listo para la boda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó prácticamente? Que la jovencita no lo había esperado porque se le presentó en el camino un hombre llamado Manuel Amat, hijo del virrey Manuel Amat, quien le prometió el oro y el moro, y la jovencita, sin pensarlo dos veces, aceptó tal propuesta y se unió, se casó con dicho descendiente español, ¿no es cierto? Sin importar las consecuencias que esto iba a traer en el pobre Mariano Melgar, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces, jóvenes, lo siguiente y lo siguiente. ¿Cuál fue su reacción de Mariano Melgar al encontrarse con esa triste y cruda verdad de su retorno a Arequipa? ¿Cuál habrá sido la triste y cruda verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hizo él? ¿Qué intentó hacer en primer lugar? Aparte de reclamarle a ella, llorar frente a ella, arrodillarse y todo lo demás, gimotear y demás casos, ¿cuál fue la siguiente reacción que hizo o intentó hacer el señor Mariano Melgar? ¿Cuál fue? ¿Cuál habrá sido? Le dije en una fecha, su reacción fue intentar envenenarse. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Comiendo? ¿Qué cosa? ¿Comiendo qué intentó quitarse la vida? Comiendo plantas venenosas. Comiendo plantas venenosas. Así es. Entonces el hombre quiso quitarse la vida, comiendo plantas venenosas. Pero unos campesinos lograron salvarlo de tal locura. Y después de esto, Mariano Melgar, con el paso de las semanas, maltrecho, magullado, deprimido, triste, se va a vivir a una comunidad que está en las alturas de Arequipa. ¿Cómo se llamaba ese valle en la cúspide de Arequipa? Un pequeño pueblito ubicado en la punta de Arequipa. ¿Cómo se llama ese pueblito? Ese pueblito se llamaba Majes. Majes. ¿Cuál es el pueblo de Majes? Y ahí Mariano Melgar está pues llorando su desgracia, llorando su vida aciaga, triste por un amor no correspondido, ¿no es cierto? Y a lo lejos se escucha que unos comuneros, unos indígenas quechohablantes venían pues entonando unas melodías tristes con una flauta. Y él escucha esas melodías y ¿qué hizo Mariano Melgar? Mariano Melgar pues empieza a escribir lo que el corazón le indicaba en ese momento. ¿Y qué empezó a escribir Mariano Melgar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda qué empezó a escribir? ¿Alguien me puede decir qué cosa? ¿Cuáles fueron las palabras? Empezó a escribir, ¿no? ¿Se acuerdan los primeros versos que dice, todo mi afecto puse, ¿en dónde? En una ingrata, ¿no es cierto? Todo mi afecto puse en una ingrata. Claro, todo mi afecto puse en una ingrata. Entonces, eso fue lo que él empieza a componer, triste, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata. Y ella, inconstante, me llegó, ¿qué más? Y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así, ¿qué más dice? Si así se trata de un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar, ¿no? Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más, como dice, ¿no? Y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor, no quiero más amar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos? Y luego, ¿qué hace Mariano Melgar? Acto seguido, ¿qué hace? Se le acerca a los comuneros que estaban por ahí y le dice, amigos, como Mariano Melgar sabía el quechua, yo les dije, Mariano Melgar sabía quechua, sabía latín,
¿no es cierto? Sabía hebreo, sabía varias lenguas. Y eso lo aprendió a partir de los 5 años de edad porque unos curas le enseñaban todas esas lenguas. Entonces él a los quechohablantes, a los comuneros, les habla en quechua y le dice, ¿cómo se llaman esas melodías que están entonando tristes, tristes? ¿Qué le respondieron? Le dicen, estas melodías tristes se llaman jarabi. Jarawi, para ser más claro, con doble V, jarawi. Entonces Mariano Melgar se inspiró y dijo, voy a hacer unos poemas hermosos, tiernos, donde todo mi dolor aflora, donde toda mi tristeza, mi melancolía se ve al máximo. Pero ¿qué nombre le pondré? Porque Jarawi es de ellos, de los comuneros. Entonces dijo, ya sé, voy a crear un poema mestizo. ¿Qué significa poema mestizo? Me voy a guiar en el quechua de ellos y yo le agrego mi español, mi castellano. Entonces, si ellos lo llaman Jarawi, yo lo llamaré Yarabí. Yarabí. Y así surge la historia de este gran libro llamado Yarabí. ¿Qué eran los yarabíes? Los yarabíes eran un conjunto de 10 poemas. 10 poemas, chicos. No había más, ¿eh? No eran 12, ni 15, ni 20. Eran 10 poemas. Cuyo tema principal, ¿cuál es? El tema principal era la decepción amorosa. Por causa de Silvia, ¿no es cierto? Por causa de Silvia. ¿Ya? O sea, es un poema mestizo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace Mariano Melgar? Coge el estilo inca y le agrega su estilo castellano. Y sale el yarabí. Dedicados netamente a Silvia. ¿Ya, chicos? Los yarabíes más famosos de esos 10 son 2 yarabíes que todo el mundo lo conoce de memoria. ¿Cuáles son estos 2 yarabíes? El primero que dice, todo mi afecto puse en una ingrata. Ese es el 1. Y el otro yarabí conocido, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no es cierto? Vuelve a tu dulce nido. Mira que habrá cazadores que te atraparán y te darán cruel martirio. Huye de tanto peligro. Ese es el yarabí número 4. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Yarabí número 4, ¿no? Entonces, el hombre estaba maltrecho. Maltrecho. También escribió sonetos, soneto a la mujer, ¿no? La mujer no nació para querida, por falsa, por esquiva, por mudable. También hay un soneto donde le da de alma a la mujer. Si en estos tiempos Mariano Melgar escribiría eso, le diría inmediatamente, ¿no? Uy, odia a las mujeres, un feminicida, ¿no? Porque ataca abiertamente a la mujer, a Silvia, no a la mujer, sino a Silvia, dado que Silvia, como se dice, le supo o no le supo valorar, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cuántos yarabíes sacó? Les dije, su libro Yarabíes comprende 10 poemas. Pero no fue lo único que hizo él. Él también, pues, aparte de sus yarabíes, hizo odas. Odas a la libertad, oda al sueño, oda a la soledad. Fueron sus odas. ¿Qué más? También escribió traducciones. Tradujo libros que estaban en latín, lo tradujo al español. El arte de olvidar, por ejemplo. El arte de olvidar, él lo escribe con ese título, pero su título original era Remedios de Amor, del escritor latino Ovidio. También tradujo las Geórgicas de Virgilio, otro latino. En poesías escribió pues cartas a Silvia, sonetos a Silvia y su obra cumbre Yarabíes. Entonces, ese era Mariano Melgar. ¿Qué más podemos decirle de Mariano Melgar? El hombre ya estaba mutilado, estaba diezmado por causa del desamor. Entonces dice, ya que no me fue bien en el amor, al menos quiero hacer algo por mi patria. ¿Y qué decide hacer por el país? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué decide hacer por el país para que la gente lo recuerde? ¿Qué hizo? Ya. Se enrola voluntariamente al ejército, ¿no? Al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Él se enrola al ejército y decide voluntariamente ir a las tropas del general Mateo Pumacahua, que era un general peruano que estaba luchando contra los españoles, ¿no es cierto? Y el Perú necesitaba voluntarios porque estaba perdiendo la guerra, necesitaba voluntarios,
y Mariano Melgar se ofrece voluntariamente como soldado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué batalla lo designan a Mariano Melgar? ¿Qué batalla va? A ver, también lo hemos hablado en colegio. ¿En qué batalla es designado para ir como voluntario don Mariano Melgar Valdivieso, 24 años de edad? ¿Qué batalla fue? ¿Nada? ¿Nos hemos olvidado? En castellano, Guamachiri, en quechua, Umachiri. ¿No es cierto? Lo mismo, ¿ya? Por si acaso. La batalla de Guamachiri, Umachiri, como quieran llamarlo. Allí va de voluntario. ¿Y qué pasó? Rápidamente es capturado. Rápido lo capturan. El hombre no era soldado. Lo capturan muy pronto, lo capturan muy rápido. ¿Y cuál es el castigo por ser un prisionero de guerra? Deciden fusilarlo, ¿no es cierto? Lo fusilan. Lo fusilan. Entonces, si él nació en 1780 o 1781 y muere en 1815, prácticamente Mariano Melgar muere fusilado o a los 24 o 25 años de edad, una de esas dos edades muere. Porque te repito, no hay una fecha exacta de su nacimiento. Algunos dicen que nació en 1780 y otros 1781. No hay un dato preciso. O sea, es por un año, ¿no? No nos compliquemos la vida. Bueno, pero lo que aquí se quiere ver es que él muere muy joven, ¿no? Muere pues a los 25 años promedio. Es una muerte para una persona muy joven. Muy joven. Entonces, ¿cómo es, no? Mariano Melgar dio todo a cambio de nada. Por eso que a Mariano Melgar, ¿cómo se le considera, chicos? ¿Cómo se le considera a don Mariano Melgar? Se le considera como, acá está bien claro, dice, precursor del romanticismo. Así lo consideran los historiadores. ¿Por qué? Porque el romanticismo todavía ni existía. No aparecía el romanticismo, todavía no estaba, en Europa estaba recién saliendo a luz los libros de Víctor Hugo, Wolfgang Goethe, pero Mariano Melgar se adelantó a todos ellos. Él hizo el romanticismo antes que se cree el romanticismo. ¿Y dónde lo hizo? En su propia vida. Su vida entera fue cargada del romanticismo. Él no creó un libro, su vida fue un libro. Él no inventó personajes, él fue uno de los personajes. ¿Te das cuenta? A él no le contaron historias de amor. Su vida fue una historia de amor. Entonces, qué increíble, ¿no? Todo lo que le tocó vivir a Mariano Melgar porque se enamoró demasiado de alguien que no supo valorar su amor. ¿Ya ven, muchachos? Por eso no entregues tu amor a cualquiera. Ahí está, ¿no? Chicas, estarán escuchando, ¿no? No quiero verte después con la cara larga. Él me mintió, me dijo que me quería. Ahí está, ¿no? Bueno, en esta vida hay que andar con cautela con respecto a temas sentimentales. Hay que andar con cautela, ¿qué significa? Que hay que ser muy cauto al momento de tomar decisiones sobre casos del amor. Hay que ser muy cauto, si no vas a estar sufriendo como Mariano Melgar. Y a Mariano Melgar lo estudian a nivel internacional, tanto en literatura como en psicología, porque en psicología lo estudian dado que es un personaje que demasiado amó, ¿no? Que entregó tanto, que cuando ella le falló se quiso matar, cuando él tuvo amigas acá en Lima que lo querían buscar para acercarse a él con cariño, darle caricias a cambio de que él les ayude en las tareas, él las rechazaba a sus amigas, diciéndole que yo no tengo más pensamiento que mi amada Silvia. ¿Te das cuenta? Y eso no lo contó Mariano, no es decir, profe, pero él de repente lo ha dicho, no. Lo dijeron las propias chicas que habían sido rechazadas una noche cuando fueron a buscarlo al cuarto donde Mariano Melgar dormía, ya que era provinciano, se quedaba en uno de esos lugares de la universidad, ¿no? Lo fueron a buscar y Mariano Melgar le dijo, pues yo no puedo estar con ninguna mujer que no sea Silvia, que no sea Silvia. Ya ven, chicos, entonces era un hombre muy fiel, muy recontra fiel, ¿no? Pero lamentablemente la señorita no lo supo valorar, no lo supo valorar.
A ver, entonces completemos los datos sobre los yarabíes. ¿Alguien me puede decir entonces cómo se llama este poema que él crea? ¿Es un poema inca, poema español o poema mestizo? ¿Qué dicen ustedes? Es un poema mestizo. Muy bien. Ha estado atento. Otro punto más. ¿Cuántas estrofas lo conforman los yarabíes? ¿Cuántos poemas conforman los yarabíes? ¿Cuántos poemas son? ¿Cuatro poemas? ¿Cinco? ¿Ocho? ¿10? ¿20? ¿Cuántos poemas serán? Está conformado por, ponemos acá, conformado o conformada por 10 poemas. Conformado está acá. Conformado por 10 poemas. De 10 poemas. Ahí está. ¿Cuál es el tema en los yarabíes? A ver quién me da la respuesta. Tema de los yarabíes. ¿Quién me dice cuáles son los temas o el tema principal que se observa en yarabíes? ¿Cuál sería? La nostalgia. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? La nostalgia por la decepción amorosa. Decepción amorosa. La decepción amorosa. ¿Quién fue la persona la que lo decepcionó a él? Fue la señorita Silvia, ¿no es cierto? Silvia. A ver si han estado al tanto ustedes. Silvia, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó Silvia? Se casó con un español. ¿Quién era el español? ¿Se acuerdan su nombre? Se casó con el español Manuel Amat, hijo del famoso virrey, ¿no es cierto? Manuel Amat. Se casó con él. Lugar donde se inspira para los yarabíes. A ver quién me dice. Lugar de inspiración. Ya, si no me dicen esto, piña, qué mala, qué mal, no han estado atentos, ¿ah? Lugar de inspiración. ¿A dónde se fue a llorar sus penas Mariano Melgar? Les dije que era un valle en las alturas de Arequipa. ¿Dónde era? ¿Dónde era ese valle? ¿Dónde? Chosica, Santa Eulalia, Barba Blanca, Cayahuanca. ¿Dónde era ese valle donde se motiva a escribir sus famosos yarabíes? ¿Dónde era? La comunidad de... Comunidad, ¿qué más, chicos? La comunidad de Majes, ¿ya? Comunidad de Majes, el pueblito de Majes. Ya ahí lo tienen todo resuelto, ¿ya ven? Son dos los yarabíes más importantes que han destacado en esta etapa. ¿Cuáles serán esos dos yarabíes? ¿Cuáles serán? ¿Qué número de yarabíes eran los más conocidos? Ya, los yarabíes más conocidos eran el 1, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata. Y el 4, que era vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, ¿no? Vuelve mi palomita, aquí le decían, ¿no es cierto? Claro, vuelve mi palomita. Así es, ¿ya? Entonces son las... A Mariano Melgar, por ejemplo, dos historiadores la han analizado. Raúl Porras Barrenechea, el otro ha sido Jorge Basadre, ¿no? Y como les repito, pues Mariano Melgar no creó un personaje ficticio. Él era el protagonista de su historia, ¿no? Protagonista de su historia. Dicen que con Mariano Melgar se inicia el primer momento de la literatura peruana, ¿no? El primer momento. Eso lo menciona, pues, Larriba Agüero, ¿no? Dicen que Mariano Melgar es el primer poeta 100% romántico de la literatura peruana. Con él se inicia el primer momento, porque anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Qué literatura estaba antes a la emancipación? ¿Qué literatura era anterior? La que vimos la semana pasada. ¿Qué literatura era? De la colonia, ¿no es cierto? Virreinal, ¿se acuerdan? Virreinal, colonial. Y habíamos hablado que casi todos eran españoles y encima muy poca calidad. En cambio, cuando surge esta etapa, Mariano Melgar ya es el primer literato auténtico del Perú. O sea, él es
como se dice, la literatura peruana se va a iniciar realmente con Mariano Melgar. Por eso lo llaman a él, pues, ¿no? Prácticamente, ¿qué nos dice? Que Mariano Melgar abarca la primera fase o primer momento de la literatura peruana. Él es el pionero de lo que es la literatura peruana. Muy bien, a ver, hasta donde se dé el corte, vamos a ir marcando literatura, ¿ya? Marcando literatura. Y quiero que todos participen, por favor, hablen, hablen, hablen y hablen. Cuando yo digo la primera pregunta, marca lo verdadero con respecto al yarabí. A ver, ¿quién me da la respuesta? Marque lo verdadero con respecto al yarabí. ¿Cuál sería lo verdadero? ¿Cuál es verdadero? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál de las 5 opciones? Fue la expresión hilarante de un Melgar apasionado por sí. Hilarante sería burla. ¿Sería una expresión de burla? No. A ver, otra respuesta. Ya creado por Mariano Melgar en base al jarawi quechua, ¿no es cierto? Yo les dije, pues, por eso se llama mestizo, porque el jarawi es netamente inca quechua y él ya le agrega su propio estilo y lo llama yarabí. Mariano Melgar, el poeta mártir, es considerado, ¿cómo se le considera a Mariano Melgar? Peruano, muy bien, perfecto. Precursor del romanticismo peruano, excelente. El yarabí que cultiva Melgar, ¿qué presenta? El yarabí. ¿Cuál es? Ya está, muy bien. Estructura indígena y contenido español. La letra E. Perfecto. En la pregunta 4, ¿es la mejor definición del yarabí melgariano? ¿Cuál sería la mejor definición que tú le das al yarabí de Mariano Melgar? ¿Cuál sería? La letra B, está bien, correcto, ¿no? Ahí está, directa, ¿no? Muy bien, precisa. En la número 5, los siguientes versos de Mariano Melgar pertenecen al todo mi afecto que puse en una ingrata y inconstante me llegó a olvidar. Yarabí 1, muy bien, Yarabí número 1. Luego dice, descarte el autor que no se ubique en la literatura de la emancipación. ¿Cuál de ellos no pertenece? Ya está, ¿no? Todos pertenecen. Pero se dan cuenta que el que era literatura pura era Mariano Melgar, ¿no? Nosotros más eran precursores, ¿no? Más hacía ensayos, oratoria y todo lo demás. Así es. Si no es, pues, para amar o ser amada, sola o casada, súbdito primera, la mujer ha nacido para nada. ¿Quién dijo eso? Un hombre despechado, porque lamentablemente, claro, Mariano Melgar. ¿Ves? Mariano Melgar. Señalaba que Mariano Melgar era un momento curioso de la literatura peruana. Eso lo dijo el historiador Jorge Basadre. Jorge Basadre. ¿Ya? Jorge Basadre. En la número 10 señalaba que Mariano Melgar era el primer momento de la literatura peruana. ¿Quién lo dijo eso? Era otro historiador. ¿Se acuerdan que les dije? No. José de la Riva Agüero. Ya está. José de la Riva Agüero. Ahí lo tienes.